Buenas tardes chicos y chicas, en el tutorial de hoy vamos a continuar con el tema de la función de relación y reproducción humana, ¿de acuerdo? En el tutorial anterior estuvimos viendo dentro de la función de relación pues en qué consistía la función de relación, en esos pasos que había en que se detectaba la información a través de los sentidos, se enviaban al cerebro, el cerebro decidía qué hacer, interpretaba, ¿vale? Todo eso se captaba a través de los 5 sentidos que vimos, aunque adelantamos también que había un sexto sentido, ¿vale? Que nos informa del interior del cuerpo. Y por último, una vez que los sentidos captaban la información y el cerebro decidía qué hacer, se enviaba la orden al aparato locomotor. Bien, pues hoy en el video tutorial de hoy vamos a hablar de qué es el aparato locomotor. ¡Vamos allá! Bueno, pues chicos y chicas, ¿qué es el aparato locomotor? Mirad, el aparato locomotor es el aparato formado en nuestro cuerpo por todos los músculos, huesos y por tanto articulaciones. El aparato locomotor se encarga de producir el movimiento. Gracias a los músculos y a los huesos, junto con las articulaciones, podemos movernos y reaccionar. Así, por ejemplo, si notamos a través de los sentidos que un coche nos va a atropellar, pues el aparato locomotor hace que se muevan los huesos, músculos y articulaciones para que nos apartemos. Bien, vamos a ver en primer lugar qué sería el esqueleto. Bueno, pues el esqueleto ya sabemos todo el mundo que sería esa parte formada por los huesos del cuerpo humano. Decir que nuestro cuerpo está formado por unos 205 o 206 huesos, dependiendo de unas personas u otras, ¿vale? Hay una vértebra más o una vértebra menos dependiendo de cada persona, pero unos 206 huesos. ¿Qué hay que decir de los huesos? Pues que son piezas duras y rígidas, es decir, lo contrario de blandas y lo contrario de flexibles, es decir, son duras porque no son blandas y son rígidas porque no se pueden doblar, como por ejemplo un músculo. ¿Qué tipos de huesos tenemos? Bueno, pues hay diferentes tipos de huesos. Los más comunes que nos encontramos más a menudo cuando los estudiamos son los huesos largos, como por ejemplo el fémur, que sería este hueso de aquí de la pierna, o el húmero, que sería este hueso de aquí del brazo. Luego tenemos también huesos planos, como por ejemplo el omóplato o las costillas. Aquí tenemos las diferentes costillas y el omóplato sería esta parte de aquí atrás, el omóplato derecho y el omóplato izquierdo. Y luego también tenemos huesos cortos, como por ejemplo las vértebras. Esas vértebras que forman la columna vertebral, ¿de acuerdo? Porque recordamos que la columna vertebral no es un hueso, sino un conjunto de 33-35 vértebras. Bien, una vez que sepamos qué es el esqueleto, debemos aprender cuáles son los principales huesos que tiene nuestro esqueleto. Para ello, vamos a abrir nuestro libro interactivo. Bien, aquí aparece una explicación en la que nos dice que tenemos que estudiarnos cuáles son los huesos que hay en la imagen. Bueno, vamos a empezar por el primer hueso que se aprende a muy cortas edades, ya niños y niñas de primero y segundo ya lo estudian, que sería el hueso del cráneo. El cráneo sería un hueso que protege nuestro órgano más importante, que es el cerebro, junto al corazón, por cierto. Bien, luego tenemos que estudiarnos también que la columna vertebral, que sería desde aquí, desde el cráneo hasta la pelvis, está formada por de 33 a 35 vértebras. Bien, eso por la parte trasera. Luego los brazos están divididos en 3 grandes huesos, que serían el húmero, ¿vale? Y luego el cúbito y el radio. El cúbito y el radio, ¿de acuerdo? Si colocamos las palmas hacia adelante, el cúbito sería el que está más cerca de nuestro cuerpo, es decir, este. Y el radio es que está más al exterior. Bien, pues ya hemos visto cráneo, las vértebras que forman la columna vertebral, el húmero, que sería el hueso más largo del brazo, junto con el cúbito, el que está más dentro, y el radio más fuera. Igual que el brazo está formado por estos 3 huesos, las piernas tienen otros 3 muy parecidos. El fémur, que sería el largo, y luego la tibia, el más gordo, el más grueso, y el peroné, el más finito. Bien, eso serían de las extremidades. ¿Cuáles son esos los que tenemos que estudiarnos? Por último, también tenemos, y muy importante,
Aquí enlazando el tronco con el tren inferior del cuerpo, es decir, la parte superior con la parte inferior, tenemos la pelvis, que es este hueso en forma de mariposa o también en forma de cesto que lo que hace es recoger las vísceras, ¿vale? Por ejemplo, el intestino delgado, el intestino grueso, están recogidas aquí. Decir también, importante, otro esqueleto que tenemos, otro conjunto de huesos que protegen nuestros órganos vitales serían las costillas, ¿vale? Las costillas que se unen aquí delante por el esternón. Deciros que tenemos 12 pares de costillas, es decir, 12 en la parte derecha y 12 en la parte izquierda. Bien, pues esos serían los huesos principales. Repasamos: cráneo, hueso protector de la cabeza, las 33-35 vértebras que forman la columna vertebral, las costillas 12 más 12, que serían 24, que se unen al esternón, que es este huesecillo que tenemos aquí delante. Y luego tendremos que aprendernos también los huesos de los brazos, húmero, cúbito y radio, y huesos de las piernas, fémur, tibia y peroné. Facilito, chicos y chicas. Os invito a que hagáis un dibujo o imprimáis el dibujo y lo pongáis en vuestra libreta para facilitar el estudio del mismo. Bien, vamos a la siguiente parte del aparato locomotor. Hemos visto el esqueleto, pues ahora vamos a ver que los huesos se unen y forman las articulaciones. Es decir, ¿qué sería una articulación? Una articulación sería la unión de dos o más huesos. Por tanto, aquí hemos visto que esto sería el codo izquierdo, ¿vale? Si aquí tenemos el húmero y aquí tenemos el cúbito y el radio, pues en este trozo de aquí que se unen se formaría una articulación, ¿vale? Aquí tenemos los huesos de la mano, aquí tenemos el cúbito y el radio, esa unión forma la muñeca izquierda. Aquí el omóplato izquierdo se une con el húmero izquierdo y forma el hombro izquierdo, ¿vale? Y aquí en el lado derecho es exactamente igual. Aquí la pelvis se une con el fémur y formaría la cadera izquierda y la cadera derecha. Aquí lo mismo, tenemos el fémur, se une a la tibia y el peroné y tenemos la rodilla. Y aquí lo mismo, el tobillo, la tibia y el peroné se unen a los huesos plantares, ¿vale? Al tarso y al metatarso del pie, ¿de acuerdo? Bien, pues eso serían las articulaciones. Deciros también que tenemos articulaciones móviles, es decir, que se pueden mover, como por ejemplo, pues la mayoría de estas que estudiamos normalmente, el hombro, el codo, es decir, permite movimiento. Pero luego también tenemos articulaciones inmóviles, como por ejemplo el cráneo. El cráneo no es un solo hueso, sino que está formado por un montón de huesos, como si fuera un puzzle. Y esos huesos, como es lógico, no tienen movilidad, ¿de acuerdo? Y que sea así. Bueno, vamos a ver, ya hemos visto las articulaciones, hemos visto el esqueleto y vamos a ver ahora la última parte del aparato locomotor, que sería la musculatura, es decir, la parte blanda del aparato locomotor. La musculatura es el conjunto de músculos que hay en nuestro cuerpo. Recordaros que el esqueleto estaba formado por unos 206 huesos, sin embargo, músculos tenemos muchos más. El triple, ¿vale? Unos 640 músculos. Un músculo es un órgano, ¿vale? Que es capaz de contraerse y relajarse. Es decir, acercarse y estirarse para producir movimiento. Esas contracciones son las que hacen que se genere fuerza y esa generación de fuerza hace que se puedan hacer movimientos. ¿Qué músculos tenemos? Bueno, pues tenemos la mayoría, son músculos unidos a huesos. Es decir, se unen, los músculos no están flotando ni los huesos tampoco, sino que están unidos, lo mismo que un ladrillo no está unido a otro por aire, sino que se forma ahí una masa con cemento, pues los músculos y los huesos se unen por una especie de cuerdas flexibles que se llaman tendones. Bien, estos huesos y estos músculos hacen que nos movamos, pero también existen músculos que están sueltos, es decir, no están unidos a huesos, como por ejemplo el corazón. El corazón es un músculo, aunque tiene contracción involuntaria, es decir, no lo movemos cuando nosotros queremos, que se encarga de impulsar la sangre, ¿vale? Los intestinos, para que pase la comida en la función de nutrición que vimos en el tema anterior, pues le ocurre igual. Van generando pequeñas contracciones para ir apretando el alimento y que vaya pasando. O el iris, que hemos estado viendo en los sentidos anteriores,
también el iris es un músculo, ¿vale? Bueno, pues ahora, una vez visto la musculatura, tenemos que ver también y estudiar qué músculos son importantes. Para ello, pinchamos en nuestro librito y vamos a ver aquí una serie de músculos, tanto en la parte frontal o delantera como en la parte trasera, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Empezamos por la frente, tenemos un músculo muy fácil que se llama, ¿cómo está en la frente? Pues músculo frontal. Con el masetero, que es el músculo más fuerte del cuerpo humano, sería el músculo que hace que movamos la mandíbula, que movamos el hueso maxilar. Luego tenemos los huesos del cuello, que hacen que podamos moverlo de un sitio a otro la cabeza, que es el esternocleidomastoideo. Bien, luego tenemos también aquí donde nos gusta que nos den los masajes, este hueso de aquí, este de aquí, que se llama trapecio, y como veis por la parte trasera es bastante grande, sería esta especie de triángulo, ¿vale? Bien, luego tenemos estas dos bolitas aquí, que quedan muy chulas cuando vamos a la playa, que se llaman deltoides, que son los hombros. También tenemos los pectorales, que son los músculos que hay sobre el pecho, pectoral derecho y pectoral izquierdo. Luego también hay que estudiar el abdomen o recto abdominal, que sería todo esto, lo que conocemos normalmente como la tableta, para aquel o aquella que los tenga, claro está. Todos los tenemos, pero lo tenemos escondido, ¿eh? Luego tenemos en las piernas los cuádriceps por la parte delantera, ¿no? Y también tenemos aquí el tibial anterior, que es el músculo que está encima de la tibia. A este no le vamos a hacer caso, a este tampoco y a este tampoco. Decir también que en el brazo tenemos por la parte delantera el bíceps, cuando sacamos bola, y por la parte trasera pues sería el tríceps. Bien, pues ya simplemente añadir que tenemos, como el trapecio se ve por delante y también se ve por atrás, pues este ya lo hemos visto, el tríceps por atrás. Ahora, justo debajo del trapecio tenemos un músculo grandísimo, fijarse todo el trozo que ocupa, que se llama dorsal o gran dorsal, también se llama como dorsal ancho, ¿vale? Bueno, pues los músculos dorsales serían estos de aquí y los glúteos, que son los que hay en el culete. Bueno, pues estos músculos hay que estudiarlos. Bueno, esto ha sido todo con nuestro aparato locomotor, ¿vale? En el que hemos visto musculatura, articulaciones y esqueleto. Esto ha sido todo en el tutorial de hoy. Nos vemos en la próxima. Un saludo y como siempre, paz y amor.